Abrimos nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. Lucas. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Evangelio de Lucas, hermanos, en el capítulo 7, versículos 36 al 50. Me indican cuando lo tengan. Lucas 7, 36 al 50. Por favor. Aleluya. Que Dios hable a la vida de cada uno de nosotros conforme a la necesidad de cada corazón. ¿Amén? ¿Me indican con amén cuando lo tengan? Lucas 7:36. Jesús en el hogar de Simón el fariseo, dice por allá algunas Biblias. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Uno de los fariseos, y vea qué palabra utiliza ahí, rogó. ¿Cómo dice? Uno de los fariseos rogó. ¿A quién? A Jesús. Que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, o sea, el que lo había invitado, dijo para sí, fíjense qué palabra. Primero, hacemos hincapié en la palabra rogó. Le rogó que entrara en su casa. ¿Sí? Le rogó que entrara en su casa. Y luego dice, Qué tremenda paradoja. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aquí surge una pregunta. ¿Cómo sabía él que era una pecadora? ¿Cómo sabía él que era una prostituta? Y dice la palabra del Señor. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Otra palabra clave aquí, ¿no? Le rogó, es la primera palabra clave que encontramos. Es la segunda palabra clave. La tercera, maestro. Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esta era una costumbre de cortesía. Cuando una persona venía de lejos, recuerden que en aquellos entonces no había zapatos, no había tenis, había sandalias, no había pavimento, así que las tierras eran las calles eran de tierra, de polvo. Por eso se acostumbraba a dar agua para los pies de las personas que llegaban, por el polvo de la tierra y por el calor del sol. Era una forma de refrescarlos y de limpiar los pies de aquellos que llegaban. Pero dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Esta es otra costumbre oriental, el ósculo santo, dice la palabra, saludaos unos a otros con ósculo santo. El beso es como aquí dar la mano, ¿sí?
no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, igual, una forma de refrescarle, una forma de aliviarle el calor del sol. Usted sabe que el sol quema, el sol lastima la piel, el aceite mitiga el dolor, y era una forma de mitigar el dolor de las personas, una forma de decirle, eres totalmente bienvenido en mi casa. Pero dice, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ¿qué dice? Poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya, Dios y Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te suplicamos que hables a nuestra vida, Señor. Padre, necesitamos oír tu voz. No venimos a oír a Martín Santana. Venimos a escuchar tu voz, Señor, porque aún Martín Santana tiene necesidad de oír tu palabra, de oírte hablar a mi corazón, Señor. Háblanos, Padre, redargúyenos, repréndenos, exhórtanos, si es necesario. Y si es necesario, consuélanos, aliéntanos, fortalécenos. Tú conoces la necesidad en cada corazón, Señor. Por eso te pedimos, Dios, que seas tú hablando para que seamos edificados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así sea. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Hay un dicho en el mundo que dice que no hay peor lucha que la que no se hace. ¿Sí ha oído usted decir eso? No hay peor lucha que la que no se hace. Y de repente viene a mi mente otra frase. No hay peor lucha que la que se hace de oquis. Creo, hermanos, que el Señor hizo un gran esfuerzo al dejar su trono de gloria, al dejar la alabanza de los ángeles, al dejar su lugar al lado del Padre. Y algo tremendo, hermanos, que podemos ver en esto es que en la crucifixión el Señor Jesucristo clamó en alta voz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Creo, hermano, que esa fue la peor parte de todo lo que Jesús tuvo que sufrir, de todo lo que Jesús tuvo que hacer y padecer por nuestra salvación, por nuestra redención. Creo que esa fue la parte que más le dolió al Señor. Pedro tratando bueno, la Biblia dice que Satanás, a través de Pedro, tratando de evitarle ese dolor al Señor, le dijo, Señor, nunca tal te acontezca, que vayas a la cruz, que des tu vida, que mueras, que seas escarnecido, nunca tal te acontezca. Pero Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. El Señor sabía a lo que había venido, aún desde pequeño, cuando él se queda en el templo, van sus padres 3 días después, van y lo buscan. Y tratan de reconvenirle, tratan de regañarlo, para que me entienda, ¿verdad? De darle su jaloncito de orejas y decirle, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué te regresaste? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué no nos avisaste? Y el Señor les dice, ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él sabía lo que venía, él tenía una idea bien clara de quién era, él tenía una idea bien clara de quién lo había enviado, y él tenía una idea bien clara de qué es cuál era el premio de lo que él iba a sufrir. Él lo tenía todo bien claro, él sabía perfectamente a lo que venía. Sin embargo, hermanos, algo que llama mi atención es una palabra del apóstol Pablo, que él dice, hablando acerca de una carrera, él dice, no correr en vano. No correr en vano. Y este es un punto, hermanos, que llamó mi atención el día de hoy. La carrera en vano, el correr en vano. Hoy, hermanos, vemos iglesias o congregaciones, si usted quiere hacer la diferencia entre la iglesia de Cristo y otro tipo de reuniones,
vemos congregaciones de personas que se dicen cristianos y que no viven como tales. Vemos congregaciones en las cuales el mundo se ha infiltrado de una forma tremenda, pero peor aún, hermanos, vemos congregaciones en las que tristemente la palabra de Dios ha sido hecha a un lado. Parte de esto lo vamos a ver ahorita en el mensaje, pero en el transcurso del mensaje, pero lo cierto, hermanos amados, es que hay mucha gente que está viviendo un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin sangre, un cristianismo sin un genuino arrepentimiento, sin una genuina conversión, sin una genuina transformación de sus vidas. Esto obviamente, hermanos, puede, y de hecho lo es un riesgo, ahora sí que es nocivo para la salud espiritual. Hoy quiero comentar, quiero que meditemos un poquito, hermanos, en este tema, hermanos, un cristianismo en vano. Ese es el tema de este mensaje, cristianismo en vano. ¿Cómo comienza el cristianismo, hermanos? ¿Quién me puede decir cómo comienza el cristianismo? No me refiero a la muerte de Jesús en el Calvario. Tampoco me refiero a la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Me refiero a cada uno de nosotros. ¿Cómo comenzó nuestro cristianismo? Nuestra vida en el Evangelio. ¿Cómo comenzó? Comenzó con un ruego. Comenzó con una súplica. Comenzó con una petición al Señor. ¿Sí o no? Señor, yo reconozco mis pecados. Más o menos, por ahí va. Yo reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, he hecho conforme a lo que tú no quieres que yo haga, te pido que me perdones. Te ruego, te suplico que entres en mi vida, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que cambies todo lo que soy, que transformes mi ser. Fue un ruego, fue una petición que le hicimos al Señor. Ahí comienza el cristianismo, ahí comienza nuestro propio cristianismo, ¿sí o no? Pues el tema de esta noche, hermanos, es un cristianismo en vano. Cristianismo en vano. ¿Qué es un cristianismo en vano? ¿Cómo podemos evitar que nuestro cristianismo sea vano? Hermano, muchos de nosotros quizás tenemos ya años en el Evangelio. Tenemos años caminando en una religión, en una forma de religión. Y tristemente, hermanos, por mucho tiempo, quizá algunos de nosotros o quizá alguien más ha vivido un cristianismo en vano. ¿Por qué? Porque tenemos tristemente, hermanos, creyentes que afirman, o personas que afirman ser creyentes, y la palabra del Señor nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Hoy nosotros, como creyentes, necesitamos estar seguros de que nuestro cristianismo no es un cristianismo vano, de que nuestro cristianismo, cuando la trompeta suene, será capaz de llevarnos a la presencia del Señor. Hoy más que nunca, hermanos, estamos atravesando tiempos finales. Hoy más que nunca la iglesia necesita afirmarse en la fe. Hoy más que nunca la iglesia necesita estar bien segura de que cuando la trompeta suene, nos vamos. ¿Por qué, hermano? Porque no hay tiempo que perder. Decíamos mensajes atrás, hace domingos atrás, semanas atrás, meses quizá, hablábamos de que este tiempo, hermanos, es un tiempo de preparación. Es un tiempo de preparación para cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros necesitamos estar bien conscientes y bien listos, hermanos, a la voz del Espíritu Santo, que está llamando a la iglesia, que está hablando al creyente, que nos está advirtiendo que Él viene pronto, que el Señor está a las puertas, y que desgraciadamente muchos creyentes no están, o quizá no estamos listos para su venida. Hoy es el tiempo, hermanos, de evitar que nuestro cristianismo sea un cristianismo vano. Ahora, ¿cómo evitamos eso? ¿Cómo evitar, hermanos, que nuestro cristianismo se convierta en un cristianismo vano? Algunos tenemos años en el Evangelio, años. Otros quizás tendremos meses, semanas, días, yo no sé. Tal vez usted se convierta al Evangelio después de escuchar este mensaje, usted que está allá en internet. Pero el caso es, hermano, que seamos creyentes de muchos años o seamos creyentes de un día, necesitamos asegurarnos de que nuestro cristianismo no sea
vano. Y en primer lugar, hermanos, para evitar que nuestro cristianismo sea un cristianismo vano, lo primero que necesitamos es apreciar la palabra que Dios habla a nuestras vidas, no menospreciar la palabra. Fíjense cómo dice este hombre en el versículo 39. Cuando vio Simón esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta. ¿Qué hace un profeta? ¿No? ¿Cuál es el trabajo de un profeta? Predicar la palabra que Dios le daba. Ese era el propósito del profeta. Dar un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Y este hombre lo que hace primero es menospreciar al profeta, menospreciar al hombre que tenía en su casa. Miren, cuando Cristo entraba a una casa, cuando el Señor llegaba a un lugar, lo que el Señor hacía era predicar la palabra. Él lo que hacía era enseñar la palabra, dar doctrina, hablarle al pueblo. Cuando el Señor llegó a aquella casa donde llevaron a un paralítico que era cargado por 4, la Biblia no nos dice, repito, la Biblia no nos dice que el Señor estuviera haciendo milagros. Lo que la Biblia nos dice es que el Señor les enseñaba la palabra. Cuando el Señor entra a la casa de Simón, Él entra con una intención. Él no entra nada más porque sí. Él no entra nada más a ver qué pasa. No, hermano. Él entró con una intención, con un propósito. Y era hablar la palabra. Era poder compartir con alguien más una palabra de salvación. Y lo vemos en el momento en el que el Señor le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Había una intención. Miren, la palabra del Señor nos dice en Juan, capítulo 4, que el Señor iba de Galilea a Judea y le era necesario pasar. La pregunta es, ¿por qué era necesario? Miren, el camino más corto era por Samaria. Es el camino más corto. Pero como judío, los judíos preferían rodear en el camino porque no querían tener ningún contacto con los samaritanos. Pero la Biblia nos dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y muchas veces pensamos, ¿sabes que le era necesario? Porque era el camino más corto, llevaba prisa, ¿no? Le era necesario pasar por Samaria porque había un encuentro que tenía que llevarse a cabo en el pozo de Jacob. Jesús hace todo con intención, hermanos. Y cuando Él entra a la casa de Simón, Él sabe a lo que va. Él sabe a lo que entra. Él sabe que que habrá un encuentro ahí con una persona que necesita el toque, la gracia y la misericordia del Salvador. Por eso entra, pero hay un hombre, que este hombre es el que ruega al Señor, le suplica, le pide a Dios, entra en mi corazón, entra en mi casa. Entra en mi casa. Hermanos, el problema de hoy, de nuestros días, de nuestro tiempo, y especialmente con los más jóvenes, es que muchos han llegado a las iglesias desde pequeños. Y lo hemos comentado muchas veces. Ellos hacen su oración de fe, pero no conocen otra cosa, no saben de dónde vienen, no saben a dónde van, y no han reconocido todavía la necesidad. Y ellos entregan su corazón, entregan su vida, pero muchas veces, hermanos, no le dan atención, o no le prestan atención, o no les cae el 20 de que necesitan la palabra. Hemos sabido, hermanos, de personas jóvenes especialmente, aunque también no hay grandes, ¿verdad? No podemos encajonarlo nada más con los jóvenes, pero nos hemos enterado, hermanos, de jóvenes o de músicos que están en una iglesia, que tocan en un culto, se termina la alabanza y se salen a los tacos, o se salen a las tortas, o se van a las bodas, a las tocas, y la palabra. No podemos menospreciar la palabra. Es el plato fuerte, hermanos. Miren, hace muchos años yo dejé de ir a un campamento. Y mucha gente me ha preguntado, ¿por qué? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no lo promocionas en la iglesia? ¿Por qué no le dices a la iglesia, vámonos al campamento? Hace muchos años, 20 y tantos para ser exactos, bueno, un poquito más exactos,
En el último campamento que me tocó estar, recuerdo que había una canción que estaba muy de moda en ese tiempo y le hicieron la canción lema del campamento. La canción se llamaba El Super Ritmo, imagínense. Así se llamaba la canción, El Super Ritmo. Y la tocaban hasta 2 o 3 veces en cada culto. Y repito, en cada culto. En una de las ocasiones, después del culto de la tarde, porque había varios cultos, después del culto de la tarde, se sube uno de los dirigentes, uno de los líderes de aquel campamento, para darle lugar al predicador. Se había entonado el canto ese del super ritmo varias veces. Y se sube el directivo, el líder, y vamos a darle lugar a la palabra. ¿Saben qué hicieron los que estaban ahí? Empezaron a abuchear al predicador. Empezaron a gritar, el super ritmo, el super ritmo. ¿Saben qué hicieron los directivos? Cantaron el super ritmo. Cantaron el super ritmo. Ahora, yo sé que los jóvenes a veces no pensamos como debiéramos. Pablo dijo, cuando ya fui grande, dejé lo que era de niño. Pero mientras eres niño, pues piensas como niño, actúas como niño, sientes como niño. Pero un niño necesita ser guiado. ¿Sí o no? Un niño necesita ser guiado. Hermana, usted tiene nietos. Si los nietos salen corriendo a la calle, ¿qué hacen? Les marca el alto inmediatamente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque necesitan ser guiados, necesitan dirección. No hace muchos días iba yo circulando en mi carro por la calle 38 y de repente vi a un niño como de, ¿qué serían? 3 años quizá, tal vez 3 años, corre por la banqueta y detrás de él una señora, pero la señora iba caminando y el niño iba corriendo. Cuando el niño se iba acercando a la orilla de la banqueta, entonces la señora corrió detrás del niño. El niño se detuvo antes de llegar a la orilla del cordón. Pero si el niño no se detiene, la señora no lo alcanza. O lo hubiera alcanzado más adelante, pero en ese momento no. Los niños necesitan ser guiados. ¿Y saben qué, hermano? Nosotros necesitamos ser guiados. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos ¿qué? Nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Sí o no? Y la palabra del Señor nos dice, Señor, tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es verdad. Entonces, si yo necesito ser guiado, si el Espíritu Santo fue enviado para guiarme a mí, a toda verdad y a toda justicia, yo no puedo hacer a un lado la palabra de Dios. Necesito que la palabra de Dios ocupe un lugar predominante en mi vida. Yo necesito que la palabra de Dios transforme, por obra del Espíritu Santo, por supuesto, a través de la palabra, mi corazón. Yo no puedo menospreciar la palabra. Hermanos, hay personas que no vienen a la escuela dominical porque no quieren, no porque no puedan. Y lo voy a seguir diciendo, hermanos, lo voy a seguir anunciando y lo voy a seguir proclamando, porque ese es mi trabajo. Dios me puso como atalaya en este lugar. Y necesito decirle, hermano, si usted me está viendo ahorita en internet, si usted tiene el tiempo de estar aquí los miércoles, si usted tiene el tiempo de estar aquí en la dominical, y usted está menospreciando ese tiempo y se le está dando otra cosa, hermano, usted está en riesgo de que su cristianismo sea un cristianismo vano. ¿Qué significa vano? ¿De dónde viene la palabra vano? ¿De dónde viene la palabra vanidad? La palabra vano significa humo, significa vapor. Eso significa vano. Cuando usted agarra una nuez y usted abre esa nuez y es la pura cáscara, por dentro está vacía, es una nuez vana, está llena de aire, está llena de nada comestible. Cuando nosotros, hermanos, no valoramos la palabra, cuando nosotros menospreciamos la palabra, y a veces no menospreciamos solamente la palabra, a veces también menospreciamos al que predica la palabra.
Fíjese este hombre lo que dijo, Pero yo quiero decirle, amado hermano, que la palabra de Dios es firme, que la palabra de Dios es eficaz. Y quiero decirle que la palabra de Dios se está cumpliendo, aunque muchos que se dicen creyentes no sepan que es la palabra de Dios, teniendo un cumplimiento todo lo que estamos viendo alrededor de nosotros. Muchos no lo saben, ni se lo imaginan. Hay mucha gente diciendo, pero ¿por qué Dios permitirá todo esto? ¿Por qué Dios permite el hambre? ¿Por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Porque es parte del plan que se tiene que cumplir. Y muchos no lo entienden, muchos no lo saben. Porque han descuidado la palabra, porque han descuidado la enseñanza, porque han descuidado la doctrina bíblica. Ahora usted quizás dirá, nomás viene a regañarnos, pero no soy yo. Créame que si por mí fuera yo le predicaría otra cosa. Pero es necesario que entendamos lo que la Biblia nos está diciendo. Yo quiero entenderle a Dios. Yo quiero entender su palabra, quiero obedecer su palabra, y para poder obedecer necesito entenderla. No puedo menospreciar esta palabra, hermanos, porque el menospreciar esta palabra me condena. Dice la palabra del Señor que muchos se volverán a las fábulas. Y esto es cierto, hermanos, muchos se han regresado a las fábulas, se han ido a las fábulas, y prefieren que les cuenten chistes antes que la palabra de Dios. Sí, yo entiendo, a veces alguien, el que está predicando, a veces decimos cosas que causan gracia. Sí, sucede. Yo se los he dicho, hermanos, no quiero que salgan de aquí nada más a risa y risa, quiero que entiendan el significado de esa cosa graciosa que se dijo. Pero hay gente que no quiere aprender, solamente quiere reírse del pastor. Porque ni siquiera con el pastor. Pero no podemos menospreciar la palabra, hermanos. Porque si menospreciamos la palabra, entonces nuestro cristianismo será un cristianismo vano. En segundo lugar, dice, ahí en el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El versículo 42. Bueno, es el 41. Un acreedor tenía dos. ¿Cuántos? Dos. Un acreedor tenía dos deudores. ¿Sabe qué le está diciendo? Al deudor en serio, como deudores. Eso es lo que le está diciendo. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios. Quizás refiriéndose a la mujer. Tal vez. Pero el otro también le debía 50. Ahora, ¿cuál es el problema? Uno debe 500, el otro debe 50. Sí, pero ninguno de los dos podía pagarlo. Ninguno de los dos podía pagarlo. Sí, a lo mejor tú debes menos que ella, pero tampoco tú puedes pagar lo que debes. ¿Cómo podemos evitar que nuestro cristianismo sea un cristianismo vano? Reconociendo nuestra necesidad personal de Dios. Reconociendo que yo también lo necesito. Yo no puedo justificarme a mí mismo. Tal vez, repito, quizá tenemos años en el Evangelio. Quizá tenemos todo el conocimiento bíblico. A lo mejor sabemos desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Todo el capítulo, toda la Biblia. A lo mejor como aquel hombre, Darío Salas, me parece que se llamaba, que le decían la Biblia andante, o le dicen todavía, no sé. Porque se sabe la Biblia de pe a pa. Y le dice, léame Jeremías 23:5. Y usted lee otro pasaje y le dice, no, pues está leyendo fulano cita.
No, es que realmente es hijo el que le dije. Y no hay que los hermanos van a caer, ya le hablan los locos porque no lo hayan. Bueno, esa es la línea andante. A lo mejor usted puede ser un Darío Salas. Pero si usted pierde de vista que usted también necesita, que usted todavía no llega, que usted todavía va en el camino, que usted todavía va transitando en esta vida, en este desierto que se llama mundo, nuestro cristianismo se puede convertir en un cristianismo vano. Yo le pregunto, ¿para cuántos de nosotros es fácil el cristianismo? ¿Para cuántos de nosotros podemos decir, no, yo el cristianismo, no, hombre, es papitas? Todos tenemos nuestras luchas, todos batallamos, todos de alguna manera las sufrimos, todos. Por algo el pueblo de Israel fue llevado al desierto, porque esas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. El desierto no es fácil. No es fácil. Y cuando nosotros nos hacemos a la idea de que porque ya estoy en una iglesia, yo ya la hice. No, Simón, espérate. También tú me debes. También tú me necesitas. También tú no eres perfecto. ¿Se acuerdan de aquel ciego que Jesús le dice, ve y lávate de sangre de Siloé y regresa viendo? Que le dicen, ¿qué te hizo? ¿Cómo te sanó? ¿Qué pasó? Y él dice, hizo lodo, me untó los ojos y ahora veo. Y le dijeron, dale gloria a Dios, ese hombre es un pecador. Mire, yo no sé si es pecador o no. Lo que yo sé es que antes no veía y ahora sí. Eso es lo que yo sé. Que antes no veía y ahora sí veo. Pero sabemos, dice el ciego, que Dios no oye a los pecadores. Casi les está diciendo, ¿a cuántos les han devuelto la vista a ustedes? ¿A cuántos? ¿Quién de ustedes puede decir, yo levanté a aquel muerto, yo levanté a aquel paralítico, yo levanté a aquel cojo? ¿Quién de ustedes? Pero sabemos, dice este hombre, este ciego, que Dios no oye a los pecadores. Si este no viniera de Dios, dijo otro, no podría hacer esas cosas que él hace. Gamaliel le dijo a los fariseos y a los saduceos y a toda la bola de feos, déjenlos, no se metan con ellos, porque si este movimiento es de los hombres, solo se va a desvanecer, pero si es de Dios, no lo van a poder detener. No sean tal vez hallados peleando contra Dios. Pero ellos siguieron de aferrados y hasta la fecha, hermanos, ellos siguen negando al Mesías, siguen negando al Santo de Israel. A pesar de que el hombre Gamaliel les dio la clave. Si este movimiento es de los hombres, se va a desaparecer. Pero si no, no se han hallado luchando contra Dios. Y miren, el Evangelio sigue y sigue y sigue 2000 años después. A pesar de las muertes en Nigeria, a pesar de las muertes en Sudán, a pesar de las muertes en Yemen, a pesar de la persecución aquí en Oaxaca, en Nayarit, en Chiapas, a pesar de la persecución aquí mismo en México, el cristianismo sigue creciendo. Aún a pesar de eso, hermanos, hay lugares como aquí en la sierra, en la casita, donde la iglesia católica se cerró porque todos se convirtieron al evangelio. Todos, absolutamente. Y se hace un campamento en Cruz Verde, así se llama el campamento, Cruz Verde. Y toda la casita se va al campamento en Cruz Verde. Porque el evangelio sigue creciendo, hermano. Pero ¿sabe cuál es la clave, hermano? Reconocer que todavía necesitamos al Señor. Reconocer que no somos independientes. El Señor no es. El Espíritu Santo no es. El Padre no es. ¿Cuál es la palabra? No son desechables. Ellos tres, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es indispensable para nosotros. ¿Quién de nosotros, hermanos, puede decir, yo puedo vivir el Evangelio sin Él? Ninguno. Todos le necesitamos. Por eso es que todos hicimos la misma oración que el fariseo.
Te ruego que entres bajo mi techo, te ruego que entres a mi casa, te ruego que entres a mi corazón. Todos le hicimos esa oración. Todos le pedimos a Él que entrara en nuestras vidas. Todos le pedimos perdón, todos le pedimos misericordia, todos le pedimos que estuviera dentro de nosotros. Pero déjeme decirle, hermano, Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. No le dijo lo mismo al fariseo. No le dijo lo mismo al fariseo. En cierta ocasión el Señor narró una parábola y dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era un publicano. Y estando ahí orando, el fariseo estaba puesto en pie y decía en su oración, Padre, Dios, Jesús, bueno, como le quiera decir el fariseo actual. Te doy gracias porque no soy como fulano, como sotano, como perengano, ni siquiera como el adicto que se para ahí en la esquina. Y el adicto allá en el poste recargado se daba se daba golpes de pecho. A lo mejor con el poste, no sé qué. Pero se daba golpes de pecho. Y le dije, no sabes si estás despierta todavía. Se daba golpes de pecho. Acá está otro también. Y allá dándose golpes de pecho en el poste de la esquina. Él decía, Señor, perdóname. Soy pecador, no soy digno ni siquiera de entrar por esa puerta. Perdóname. Y dice el Señor, les digo que primero fue justificado el adicto de la esquina que el fariseo del templo. Que Dios nos ayude, hermanos. A usted y a mí. O a mí y a usted, como lo quiera ver. Pero que Dios nos ayude a no pensar, a no llegar a creer que estamos firmes sin Él. Por eso Pablo dijo, si alguno cree, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Porque en el momento en que dejemos de pensar que no lo necesitamos, hermanos, en ese momento nuestro cristianismo se convertirá en un cristianismo vano, en un cristianismo inútil, en un cristianismo que no sirve, que no salva. Y eso es algo que yo no quiero. Yo no sé usted, pero yo no quiero que mi cristianismo sea un cristianismo vano. Yo no quiero que en aquel momento el Señor me diga, nunca te conocí, ¿dónde estabas? ¿Por qué nunca te presentaste? ¿Por qué nunca viniste a mi presencia? ¿Por qué? ¿Por qué te conformaste con estar en un templo y no veniste al Señor del templo? Predicaba en alguna ocasión y hablaba acerca de Jacob cuando fue llamado por Dios. Allá en el libro de Génesis, fue llamado por Dios y Dios le dice, santifícate y santifica a los que están contigo. No, ahí hice memoria, nada más le dice, santifícate y ven a Betel. Pero él aprovecha la oportunidad y santifica a todos, y les quita los ídolos, y les quita todo y lo entierra en una encina, a un pie de una encina. Y viene a la presencia de Dios, dice que él vino a Betel. Pero dice la palabra que él vino a él, Betel. Betel significa casa de Dios. Pero el Betel significa el Dios de la casa de Dios. Él no vino solamente a Betel. Él vino a él, Betel. Él vino al Dios de la casa de Dios. Así que, hermanos amados, los que estamos aquí en el templo, aquí en Peniel, no nos conformemos con ser parte de una congregación que se llama Peniel, cara a cara con Dios, dice el logotipo, ¿eh? El eslogan. No, verdaderamente, hermanos, entendamos, lo necesitamos. Le necesitamos a Él. Le necesitamos nosotros tanto, escuche lo que le voy a decir. Lo necesitamos tanto o más que el adicto de la esquina. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo ya estamos en el camino y el diablo va a tratar de arrastrarnos otra vez.
y con más furia y con más fuerza que con aquel. Porque aquel ya lo tiene, aquel ya está en sus manos. Pero usted y yo estamos tratando de escapar. Y digo tratando porque Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Prosigo, me extiendo a lo que está delante, a ver si logro así el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Este hombre, hermanos, se equivocó. Este hombre pensó que no lo necesitaba. Si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta, que es pecadora. Simón, una persona tenía 2 deudores y ninguno de los 2 le podía pagar. Y tú, Simón, eres uno de ellos. Cada uno de nosotros, hermanos, somos uno de ellos. Aún volviendo a nacer, volveríamos a estar en deuda. Todavía lo necesitamos, hermano. Todavía lo necesitamos. ¿Cómo podemos evitar, en tercer lugar, hermanos, porque se nos ve el tiempo como agua, se nos va? ¿Cómo pudiéramos evitar que nuestro cristianismo se convierta en un cristianismo vano? En tercer lugar, dice la palabra del Señor, versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa empezaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En tercer lugar, hermano, podemos evitar que nuestro cristianismo se convierta en un cristianismo vano, inútil, sin fruto, dándole al perdón de Dios el valor que tiene. Dándole al perdón que Dios ha dado por nuestros pecados el valor que tiene. Pregunto, hermanos, ¿con qué pagamos? ¿Con qué le pudiéramos pagar a Dios? Una gota, una sola gota de la sangre de su Hijo. ¿Qué pudiéramos darle al Señor como retribución por lo que Él nos ha dado en su Hijo? ¿Qué pudiéramos nosotros? He escuchado personas, no en la iglesia, gracias a Dios, pero he escuchado personas que me han dicho, cuando yo me muera, yo voy a llegar con San Pedro y le voy a pasar una feria por debajo de la reja para que me deje entrar. ¿Qué pudiéramos nosotros darle a Dios? La Biblia dice claramente, y así se los he yo dicho también a ellos, la Biblia dice, mía es la plata y el oro, y toda bestia del campo me pertenece. Y si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. ¿Qué le vamos a dar a Dios? ¿Qué le vas a dar a Dios? No, pero yo se lo voy a dar a San Pedro. ¿Y quién te dijo que San Pedro está en la puerta del cielo? No, pues la misma Biblia de ustedes dice, a ti te daré las llaves del reino. Sí, ¿y sabes cuáles puertas abren esas llaves? ¿Cuáles puertas abren? ¿Cuáles puertas cierran? La Biblia dice, y las puertas del Hades. No dice las puertas del cielo. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Y no se lo está diciendo a Pedro, se lo está diciendo a la iglesia.
Así que si tú quieres darle una feria a San Pedro para que te deje entrar, ya sabes a dónde vas a entrar. Hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no podemos menospreciar el sacrificio de Cristo que nos da el perdón por nuestros pecados. El problema, hermanos amados, del creyente es cuando empieza a perder de vista lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso el salmista dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuál es el primero de sus beneficios? Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y no lo puede poner al final, no lo puede poner después, porque es la entrada a lo demás. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que saca del hoyo tu vida, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores y misericordias, pero sin perdón, ¿de qué te sirve todo lo demás? Porque Dios te puede sacar de todas tus dolencias, salvo o no salvo. La Biblia dice que Él es misericordioso, y es bueno y clemente, y hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre buenos y malos. Pero ¿de qué te sirve que el Señor haga llover sobre ti? ¿De qué te sirve que el Señor haga salir su sol sobre ti? Si no has sido restaurado en tu comunión con Él. No podemos menospreciar el perdón de Dios. No podemos menospreciarlo, porque el perdón de Dios por nuestros pecados es lo que nos trae nuevamente a la comunión con Él. Cuando somos perdonados. En Malaquías capítulo 3, la Biblia nos habla de diferentes bendiciones que tenemos en el diezmo. Una de las bendiciones, hermanos, es volver a la comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Por pagar el diezmo? No, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y perdona nuestros pecados. Acuérdense que cuando Dios está hablando de eso, dice, me han robado. Entonces la comunión se había roto. Pero Él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Los voy a perdonar. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, y se arrepintieren de sus malos caminos. Entonces dice, yo, primero, lo más importante, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo oiré desde los cielos, los voy a oír. Y cuando yo los oiga, que se arrepintieron, cuando yo los oiga, que pidieron perdón, cuando yo los oiga, que dejaron sus malos caminos, entonces, cuando yo los oiga, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por el puro perdón, por la pura misericordia de Dios. Es que el perdón de Dios, hermanos, es algo tan grande, es algo tan precioso, es algo tan glorioso, que está fuera del alcance de cualquier ser humano, si no se acerca a través de Jesús. No podemos menospreciar el sacrificio de Cristo. No podemos menospreciar al que nos da el perdón. Y no podemos menospreciar su perdón para nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Pero lo cierto es, hermanos, que este hombre y los que estaban ahí dijeron, ¿quién es este que también perdona pecados? Y no fue la primera vez. Cuando llegó aquel hombre, que llevaban 4, que bajan a la presencia de Jesús, lo primero que Jesús hace, ¿qué fue? Ellos lo llevaban para que Jesús lo sanara, para que caminara, para que saliera de ahí cargando su lecho. Para eso lo llevaban. Pero Jesús le dice, hijo, y fíjese qué palabra usa, hijo, tus pecados te son perdonados. Claro que, por supuesto que desde luego que todo el mundo empezó a decir, ¿y quién es este que también perdona pecados? ¿Cómo es posible que este perdone pecados? Esa fue una de las razones por las que Cristo fue llevado a la cruz, hermanos, porque estos hombres no fueron capaces de entender a quién tenían enfrente, no fueron capaces de reconocer al Hijo de Dios que tenían enfrente de ellos. ¿Quién es este que también perdona pecados? Y entonces Jesús les dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Toma por ahí, levántate después. La sanidad de ese hombre, hermanos, fue una demostración del poder de Jesús, no solamente para sanar enfermos, sino del poder de Jesús para perdonar pecados.
Pues para que veáis, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, aquí te digo, levántate y vete a tu casa. Toma tu lecho, levántate y vete a tu casa. Entonces, hermanos, el perdón que Dios nos da es un perdón que no podemos nosotros comprar. No podemos sobornar a Dios y decirle, Señor, pues te doy esto para que me dejes entrar al cielo, para que no me mandes al infierno. Tristemente, hermanos, en este tiempo se ha dejado de predicar, se ha dejado de hablar acerca de temas vitales para la iglesia como el infierno. Y quiero decirle que ese es un tema vital para la iglesia. Es un tema que la iglesia no debe olvidar. Es un tema que la iglesia no puede pasar por alto. El infierno es una realidad tal y como lo es el cielo también. Y esto es algo que tenemos que recordar todos los días. Así como debemos recordar que el Señor Jesucristo, por su perdón, por su gracia y misericordia, un día vendrá por nosotros, también debemos recordar que el infierno está esperando a todos aquellos que no se vayan con Él. Esto es una realidad. Es una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo, hermanos. Y tristemente, debo decirlo, tristemente, hoy muchas congregaciones han dejado de hablar del infierno. Porque la gente no cree, porque Hollywood se ha encargado de hacer que la gente no crea ya en el infierno con tantas películas de disque terror que han hecho, que más que terror son de asco, dan sangre por aquí, sangre por allá, partes por aquí, partes por allá, y bueno, hacen... Yo no sé en qué momento pensaron que el terror tenía que ver con el asco, pero bueno, y la gente ha dejado de creer. Porque dicen, no, eso es de Hollywood, eso es una película, yo ya lo vi allá en el cine, en la tele, cada rato lo pasan en Semana Santa. Porque hasta eso en Semana Santa se la pasan pasando unas películas de terror, yo no sé por qué. Ay, cada rato lo pasan en televisión, eso, hasta 4 veces al día en algunos canales. Sin embargo, hermanos, debemos de entender, el infierno es real. El infierno es verdadero. La ira de Dios está sobre los que se empecinan, sobre los que se aferran a seguir viviendo en pecado. Y así éramos nosotros. Y el que diga que no, pues sigue estando allá. Pero así éramos. Nuestro carácter, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestro corazón estaba lleno de pecado. Y por estar lleno de pecado, la Biblia dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay uno de todos los que estamos aquí. Y no hay uno de los que están allá en internet que pueda decir, yo no necesitaba ese perdón. O yo no necesito ese perdón. Todos lo necesitamos. ¿Y saben cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el perdón está disponible para usted. Que el perdón está disponible para nosotros, para mí. Pero no debemos menospreciarlo. Debemos de entender el precio que se pagó por ese perdón. ¿Por qué, hermano? Porque el perdón se recibe por gracia, y el problema hoy es que muchos han o hemos abusado de esa gracia. Pero este es el tiempo de decirle, Señor, yo no quiero que mi cristianismo sea un cristianismo vano. Yo quiero, Señor, y si no lo he hecho, Señor, yo quiero hacer un compromiso. No voy a menospreciar tu palabra más. No voy a menospreciar más el perdón. No voy a dejar de pensar, Señor, en cuán grande es mi necesidad de ti, de tu presencia en mi vida. Es importante que entendamos, hermanos, que el hecho de estar en una congregación no garantiza nuestra entrada al cielo. Que Dios nos ayude, porque yo sí quiero entrar. ¿Y usted? Yo sí quiero llegar. Yo sí quiero que un día, dentro de no mucho tiempo,
el Señor se dirija a mí y me diga: bien, buen siervo y fiel. Yo sí espero que un día el Señor me diga: venid, benditos de mi Padre. Ese es mi deseo. Y le invito para que ese sea también el deseo de su corazón. Yo creo que nadie quiere un cristianismo vano. Yo creo que nadie quiere un cristianismo que no sirva de nada. Yo creo que todos los que hemos sido llamados a la salvación tenemos algo de que abstenernos. Yo le invito para que no sea en vano. Esa lucha que tenemos, que no sea en vano. Esforcémonos, hermanos, para que el tiempo que tenemos y el tiempo que lleguemos a tener en el cristianismo tenga su recompensa. Póngase sobre sus pies. El que quiera venir al altar puede hacerlo. Y el que esté por allá en su casa, yo lo invito para que busque un lugar para estar sobre sus rodillas. Y juntos digámosle: Señor, aquí estamos. Señor, yo me presento delante de ti. Tú conoces mi corazón. Las luchas que sostenemos a diario, tú las conoces, Señor. Luchamos con la enfermedad, luchamos con la tristeza, luchamos con el carácter, luchamos con el mundo que nos rodea, luchamos, Señor, de diferentes maneras, pero luchamos. Y no queremos que esa lucha, Señor, sea una lucha vana. No queremos que esa lucha, Señor, se vuelva un cristianismo inútil. No queremos que esa lucha, Señor, se convierta o se transforme o se degenere, Señor, en un cristianismo que no nos acerque a ti. Con todo mi corazón, Señor, yo te pido por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nuestro cristianismo sea un cristianismo real, sea un cristianismo poderoso. Y poderoso, Señor, me refiero a un cristianismo que sea capaz de llevarnos a tu presencia en la eternidad, Señor. No me refiero a un cristianismo de luces, de aparadores, de reflectores, de cámaras. Me refiero a un cristianismo que nos acerque más y más a tu presencia cada día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido por aquellos, Señor, que han descuidado el valor de tu palabra. Te pido por aquellos que han descuidado el valor de tu perdón. Te pido por aquellos que sienten que no necesitan más de ti. Despierta tu iglesia, Señor. Despiértanos a todos y permite que juntos podamos buscar tu presencia, buscar tu rostro y llenarnos de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a ti la gloria para siempre, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre que hemos necesitado de ti, tú has tendido tu mano para levantarnos, para socorrernos, para fortalecernos, para darnos dirección. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, pues nada más recordarles el culto del viernes a las 6 y este próximo sábado comenzamos a orar a las 5 de la tarde en las canchitas de aquí abajo. Van a ser los sábados de noviembre, con el favor de Dios, a las 5 de la tarde, y esperamos en el Señor, hermanos, que Dios se glorifique. Invite gente que tenga necesidad, invite gente que quiera probar la misericordia de Dios, que quieran orar por su colonia, que quieran orar por este lugar, ¿no? Esta colonia, este cerro que, pues usted conoce la situación, cómo está. Así que vamos a estar orando para que usted que esté en internet igualmente, si quiera apoyarnos, acompañarnos en oración este sábado a las 5 de la tarde. Vamos a estar aquí en la calle Diamante y Séptima,
en la colonia de Desarrollo Urbano. Puede venirse aquí al templo y de aquí bajar. Nosotros estamos en la 7ª y San Jerónimo, aquí se ven las canchitas ahí abajo, así que aquí vamos a estar a las 5 de la tarde el próximo sábado, con el favor de Dios. Domingo a las 11 de la mañana, escuela dominical, y nuestro culto dominical a las 12 del día. Que Dios me los bendiga, hermanos, despídense unos de otros, salúdense y nos vemos con el favor de Dios el viernes. Hermanos, es nada más avisarles, ya se entregó la ofrenda para los misioneros. Se juntaron 1,321 de ofrenda de la iglesia y se hizo una aportación por parte del pastor de 500 pesos más. Así que se entregaron 1,821 para la gloria del Señor, hermanos. Así que damos gracias a Dios por ello. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su generosidad.